Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novela gráfica, viñetas, dibujos, garabatos y cosas con color. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Muy bien, a punto de irnos de vacaciones de verano, pero nos quedan unos últimos programas. En concreto... Bueno, este es el último, ¿cómo decirlo? El último programa regular de la semana, de la temporada. Luego habrá un especial que se estrenará a principios de agosto, pero con esto acabamos la temporada regular. Luego ya descansaremos el agosto con una sombrilla en la piscina. Aprovecharemos para ponernos al día de series que no hemos series, podido... cómics bueno, y otras cosas. Me refería a series de cómics que tenemos pendientes por ahí. Y... Ya cómics de series. Pero antes de eso traemos una obra autoconclusiva de quizá el autor de cómic español que más vende y el autor de cómic español más transversal y posiblemente uno de los más premiados también. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de Paco Roca. Que además yo creo que ya has traspasado el mundo del cómic y ya es conocido incluso por gente que no es lectora del cómic. Eso es normal. Sí. O sea, de que no es natural un lector de cómics, sino que lo lee, que ha empezado a leerlo ya con pues, lectores de novela o otras cosas así que se han acercado gracias al cómic a través de sus cómics, ¿no? Sí. Y en este caso viene acompañado por otro guionista. Él dibuja, pero el guion lo ha escrito entre Paco Roca y Rodrigo Terrasa. Y la obra se llama El abismo del olvido. Cuéntanos, Rubén, si quieres un poco la sinopsis, el argumento de esta obra. La historia contada se puede decir, en dos momentos, ¿no? Uno justo después de la Guerra Civil, en los primeros años de la posguerra, y otro contado en la actualidad, 2013 creo que es, o en 2014, cuando es más o menos el cómic. En el que se basa en personajes que han existido de verdad, personajes históricos, y lo que nos cuenta es en un pueblo de Valencia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pueblo de Valencia, donde varios fueron llevados a la cárcel por acusaciones de rojos, anarquistas, lo que hiciera falta, llevados a la cárcel y después de un año fusilados y enterrados en una fosa común en el cementerio, a ver si me acuerdo, Massamagrell. Paterna. Bueno, no, eso es, sí, Paterna. El Massamagrell es donde... Massamagrell es de donde son la gente, eso es. Junto a otras 2.000 personas que fueron enterradas en el cementerio de Paterna en varias fosas comunes después de la Guerra Civil. O sea, son represaliados a posteriori. Entonces nos va contando la historia de esas familias, de esos muertos y del enterrador de Paterna, que también fue republicano y que estuvo en la cárcel y que pues intenta dar un mínimo de, ¿cómo decirlo?, de humanidad o de respeto a esos muertos, ¿vale?, y a sus familias. Y entonces nos van contando pues ese proceso de exhumación, ese proceso de duelo, de cómo se hace, de cómo se ha llegado a esa situación, de personajes, porque los personajes los que aparecen, como la hija del enterrador, como una de las hijas de uno de los fusilados, de los represaliados, son personajes históricos a los que Paco Roca y Rodrigo Terrasa entrevistaron y que, pues, en una forma no de documental, se puede decir, sino con su narrativa y con su historia, pero de una forma de intentar hablar sobre eso y sobre esas conversaciones que tuvieron con ellas, ¿no? Es un cómic bastante emotivo, bastante duro de leer algunas veces, no porque te enseñe nada duro, sino porque lo que te está contando, si tienes un poco de
vamos a decirlo, de corazón, de humanidad, pues te toca la patata. Va en la línea con otras cosas que ha hecho y que ha escrito Roca, ¿no? Que también es uno de, quizás será, si no el mejor, uno de los mejores dibujantes de cómics, bueno, en este caso creadores de cómics referentes a la guerra y a la posguerra española. Y la verdad es que así como yo creo que como de doloroso puede llegar a ser, de bonito y de catártico puede ser, ¿no? El cómic este. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, creo que hace algo que se le da bastante bien a Paco Roca. Consiguen aquí hacer los autores, consiguen contar una historia general, una historia muy extendida y que tiene mucho que ver con nuestro presente, a partir de un caso muy, muy particular, ¿no? O sea, nos llevan a una situación concreta, un grupo pequeño de personajes, ¿no? Las hijas y las nietas de unos represaliados por el franquismo en un pueblo en concreto, en el cementerio de Paterna, y a través de esa pequeña historia que nos van desgranando, como tú decías, en esos dos tiempos, ¿no? Entre el presente y el momento del fusilamiento en 1940, nos están en realidad transmitiendo una realidad mucho más amplia y mucho más general, que es la de los represaliados y los perdedores de la guerra civil que se quedaron en España porque no les quedó más remedio, o porque era donde vivían después de perder la guerra, ¿no? Y también creo que además de eso, lo otro que hace en general es ver todas las dificultades y el proceso que hubo hasta que por fin se consiguió empezar a hacer exhumaciones en España, ¿no? Claro, claro, pero bueno, que al final todo está ligado, todo está vinculado, porque creo que cuando nos cuenta la historia, o sea, nos está contando una historia con dos grupos de personajes que, aunque se llevan casi 70 años en el tiempo, están vinculados por lazos muy estrechos, o sea, son familiares directos ¿no? unos de otros. Y toda la experiencia que ellos han tenido de intentar enterrar o recuperar los restos de sus familiares para poder enterrarlos, para poder llorarlos, para poder hacer ese duelo, ha llevado tanto tiempo por cómo ocurre eso en el momento en el que ocurre en 1940 y luego que ocurre en los siguientes 30 años hasta el final de la dictadura, sí. y cómo se hace la transición y cómo se hace cómo se gestiona esto durante la democracia. Pero claro, quizá a mí me ha parecido más interesante o más explicativa la parte en la que está hablando de 1940. Porque creo que es la parte en la que se explica por qué hay tanta gente que quiere poder enterrar que quiere poder recuperar los restos de sus familiares y que quiere poder enterrarlos. Sí. Porque es algo difícil también de entender. creo que dedica mucho más tiempo también a ello, que dedica a explicar el por qué se tarda, aunque sí que lo hace y no brevemente, pero sí que lo hace y gasta unas páginas en ello. No dedica tanto tiempo como a lo que dices tú, ¿no? El 40, la relación entre la pérdida de esas mujeres que pierden a sus maridos o esas a sus hermanos, mujeres, no sus porque hijos, estén casadas, sino mujeres en realidad, porque en este caso eran todo hombres. Y el hecho de poder quedarse con algo de ello, ¿no? En realidad la historia, el eje central de esta historia, si bien no al principio, pero sí lo continuo, es ese enterrador, ¿no? Esa figura que aglutina todo eso, ¿no? Aglutina la figura del represaliado y aglutina la figura del
de cómo intentar, ¿no?, dar de paz y descanso a los muertos y a las familias. Sí, o sea, está muy bien construida la narración porque empieza centrándose un poquito más en la parte de la excavación arqueológica para abrir la fosa y recuperar los restos e intentar ir clasificando los restos e identificando de quién pueden ser esas personas que fueron enterradas allí. Y a medida que eso va ocurriendo, los propios arqueólogos van ¿no?, desentrañando la suficiente información como para poder ir reconstruyendo el pasado y para poder entender qué fue lo que ocurrió, y entonces luego ya la obra se va centrando más en la historia del pasado, ¿no? O sea, el hilo argumental está muy bien llevado. Luego ya pues los detalles tampoco hace falta que hagamos spoilers, ¿no? Pero sí que... A ver, que vamos a ser sinceros, no es un cómic de spoilers. No, bueno, no es un cómic de spoilers, pero sí que hay pues muchas cosas que son fruto de la casualidad o de la fortuna, que permiten en este caso que los arqueólogos descubran ciertas cosas y puedan hacer una reconstrucción de los hechos. Esa parte de los arqueólogos y demás quizá es la que más, en la que posiblemente Paco Roca y Rodrigo Terrasa se hayan permitido más licencias poéticas, ¿no? Para contar la historia, porque el resto es bastante riguroso con lo que ellos han podido, información que ellos han podido obtener. ¿Sabes? Se parece un poco, es como la versión en cómic de estos documentales que utilizan como reconstrucciones históricas y se ven actores haciendo las docudramas, se les llama. Sí. Tiene algo de eso. En cómic, obviamente, sin actores, pero tiene eso de momentos en los que es puramente, pues esto, lo que pasó, suceso, explicación, y luego una representación más o menos de lo que pudo ocurrir o lo que no pudo, y de lo que pudieron hablar esos personajes, ¿no? Claro, eso es. Que por cierto ya ha hecho con anterioridad en otras historias. Bueno, es que a eso me refería al principio, con que esto es algo como muy... quizá lo que Paco Roca mejor hace, que es lo que hace en Los Surcos del Azar o lo que hace en El invierno del dibujante, y no me he leído Regreso al Edén, pero me da la impresión de que es algo parecido, ¿no? Que es coger pues un 80% de historia, ¿no? Coger y sobre todo de una historia muy concreta, muy específica, en este caso pues de dos familias en realidad, ¿no? El enterrador y uno de los fusilados, y a partir de esas dos historias contar algo que en realidad es una historia mucho más grande, porque estamos hablando de que solo en este cementerio hay 2.000 personas enterradas en fosas comunes, todos ellos fusilados por motivos políticos después de la Guerra Civil, entre 1939 y 1945, y en total, esto es solo un cementerio, pero en total se calcula que hay, pues creo que entre 120.000 y 150.000 personas que fueron asesinadas después de la Guerra Civil. Creo que además incide muy bien y encuentra muy bien los puntos clave de por qué esto es tan trágico y tan sangrante, que es cómo eran esos juicios y cuánto se parecían a un juicio de la Inquisición, en el que lo que había era acusaciones anónimas recopiladas por un fiscal que luego nunca podían ser validadas ni contrastadas por un abogado defensor. Entonces, y que el juez se tomaba el juez era un militar que no tenía, y se tomaba lo que decía el fiscal como la ley de Dios. O sea, eso es. Y eso, cuánto se parece eso a los juicios de la Inquisición. Y luego, pues un poco, es verdad que no es el tema del cómic, pero que al final
estas mujeres que tenían que vivir con ello vivían en el mismo lugar en el que esas personas anónimas, que a veces eran más anónimas y a veces menos, les habían denunciado y habían sido... Muchas veces no tan anónimas, eso. Claro, eso es. Bueno, en algunos casos serían más y otros menos. Y porque luego en los pueblos todo el mundo sabía quién había hecho, qué había hecho, quién había apuntado con el dedo. Porque en una gran ciudad es más difícil, pero en un pueblo... Claro, pero que esta es la clave de ver representadas a esas mujeres que tienen que llevar en su día a día el hecho de que alguien que vive muy cerca de ellos y que está con quien se tienen que cruzar por la calle constantemente es el responsable de la muerte de sus hijos o de sus maridos. Luego, ya cambiando un poco, el dibujo, pues es el dibujo de Paco Roca de siempre. En eso no cambia, me refiero, es un dibujo, pues, a mí me gusta, es un estilo de dibujo que me gusta, realista, sencillo, de colores pálidos, pero es bastante expresivo para lo sencillo que es. Yo siempre lo veo porque además cuando veo el dibujo de Paco Roca no me recuerda al dibujo francés o no me recuerda me recuerda casi al dibujo español de cómic, ¿no? Del dibujo no más de posguerra un poco, ¿no? De ciertos dibujantes. Bueno, es que yo creo que a estas alturas tampoco se puede hablar de escuelas de dibujo por países porque hay tantísimos dibujantes. Yo creo que Paco Roca ha conseguido desarrollar un estilo de línea clara, ¿no? En el que con muy poco lápiz consigue una representación muy, muy expresiva y muy verosímil, ¿no? de lo que quiere contar. Y con su propio estilo, o sea, con una manera de hacer a los personajes, sobre todo, las siluetas humanas, los rostros humanos, muy característica suya, ¿no? Muy reconocible. Sí. Y luego, pues eso, el color, pues son colores apagados, colores muy ocres. Es verdad que en otros cómics suelen tener un color un poco más vivo, por aquí creo que también intenta seguir pues todo esta... Bueno, también son un poco los escenarios, o sea, esto transcurre entre un cementerio, una cárcel, un campo de tiro en el que los fusilaban. También salen casas y cosas de eso, pero creo que suele ser todo. Es bastante amarillo, podemos decir, en algunas partes. Claro, o sea, pero creo que también representa la aridez de la zona, ¿no? De la tierra en la que se vive, ¿no? O representa la tierra, porque al final y al cabo, si hay algo que tiene el cómic es hablar de lo que está debajo de tierra y lo que está por encima de tierra, ¿no? Pues creo que también a lo mejor tiene algo que ver con eso. En general, pues otro cómic más de Paco Roca, seguramente, como casi todo lo que escribe, pasa luego al... no es un cómic que se olvidan rápido, me refiero, se quedan ahí ya para los restos. Sí, yo es que es un cómic de esos que se deberían leer en los institutos. Casi todos los de Paco Roca, ¿no? Pero... pues este en particular... Quizás con más interés. Sí. Los surcos del azar, a lo mejor. Sí, no, pero... ¿Ves? Pero este mucho más, o sea, los surcos del azar está bien. Sí, los surcos del azar es más para leértelo en las clases de historia, a lo mejor, pero este es para leértelo en general. Bueno, y también en la clase de historia. Y nada más, yo creo que ya hemos acabado, por fin, por esta temporada, que ha sido bastante distinta a la anterior en cuanto a contenido, hemos de decir. Se ha notado el cambio de país de uno de los participantes. Sí, sobre todo la segunda parte de la que teníamos menos planificada al principio de la temporada, en la que hemos ido metiendo obras que íbamos queriendo leernos, ¿no? Y claro, pues se nota que efectivamente hay mucho más cómic español y más cómic europeo y sí.
y más cómic independiente también, aunque ya hemos leído y hemos comentado mucho cómic independiente, pero sí que ha habido un aumento del cómic español y europeo bastante interesante. Pero nada más, esperamos recordar que habrá un programa especial en principios de agosto y luego ya volveremos en septiembre, me imagino principios, mediados de septiembre, ya lo anunciaremos. Muchas gracias por habernos seguido durante esta 6ª temporada. ¿Quién lo diría? Nada menos. 6 añazos ya. Tener un buen verano, poneros cremita, que el sol es muy peligroso. A los que estéis que haga sol, obviamente. Hay gente que solo le llueve. Pero los que tenéis suerte, que son esos. Los que no tengáis suerte, poneros crema. No salgáis mucho a la calle al mediodía. Y esperemos que podáis tener unas buenas vacaciones aquellos que las tengáis. Y nos vemos en septiembre, nos oímos en septiembre. Hasta pronto. Hasta pronto.